Un segundito mientras hacemos los ajustes técnicos. Ajá. Esto como lo estamos transmitiendo vía streaming. ¿Ya conocía Colombia? No, es la primera vez. ¿La primera vez? ¿Y está hace cuánto tiempo aquí? 20 días. 20 días. 21 días exactos. 3 semanas. Hace un poco por... Sí, ha tenido oportunidad de... Sí, ¿a dónde? Pereira, pleno Petero, me debo recorrer muchos lugares a las cercanías de ahí. Ah, qué bueno. Que son las sedes que tiene área de la universidad con la que cómo no. ¿Listo? Bueno, muy buenos días a todos los asistentes de la sala de audiencias del Consejo de Estado y a todos los que en esta hora nos acompañan vía streaming a través de la página web y las redes sociales @Consejo de Estado. Para nosotros es un gran honor emitir una edición más de nuestro programa Consejo de Estado en línea, que constituye la plataforma que se ha creado de alcance al ciudadano, a los estudiantes y a la comunidad en general, en donde se trata de presentar importantes discusiones jurisprudenciales, doctrinarias, teóricas, que impactan el trabajo de nuestra jurisdicción contencioso-administrativa. En esta emisión del Consejo de Estado nos acompaña el doctor Cristian Altavilla con la videoconferencia El control de constitucionalidad y los límites al poder de reforma constitucional en América Latina. El doctor Altavilla es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. PhD visitante en la Universidad de Bolonia, Italia, coordinador del área de Derecho de la Secretaría de Investigación de la Universidad Siglo XXI, profesor de las materias en Derecho Público, Provincial y Municipal y Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Siglo XXI. Es postbecario de CONICET y visitante actualmente en la Fundación del Área Andina en Colombia. Ha publicado numerosos artículos académicos en revistas internacionales en temas relacionados con el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, las relaciones intergubernamentales, partidos políticos y sistemas electorales. Doctor Altavilla, para el Consejo de Estado es un honor tenerlo como un docente destacado visitante en nuestro país. Le deseamos que su estancia aquí en nuestra tierra sea fructífera y quizá tengamos la oportunidad de tenerlo en otras oportunidades. El Consejo de Estado y la jurisdicción se enriquecen con la presencia como académicos de alto reconocimiento como usted, y en consecuencia el tema que usted va a presentar acerca del control de constitucionalidad y los límites al poder de reforma constitucional en América Latina es un tema de gran relevancia, de gran actualidad pública, y precisamente nuestra jurisdicción y específicamente el Consejo de Estado también es juez de control de constitucionalidad. Lo mismo la Corte Constitucional en lo que se refiere a las leyes del Parlamento. Y de tal manera que los límites al poder de reforma constitucional es un tema de gran actualidad, toda vez de que en estos momentos se han presentado algunos proyectos de reforma constitucional en relación con la administración de justicia
y en consecuencia, digamos, esta discusión es muy actual, es muy útil y le agradecemos en consecuencia su presencia. Entonces, bienvenido, doctor Altavilla. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias, doctor Pasos. Bueno, en primer lugar, buenos días. Quería agradecer en primer lugar al Consejo de Estado por esta invitación especial, de la cual me siento muy honrado, muy privilegiado de poder estar aquí, que me han dado esta posibilidad de poder compartir con ustedes parte de mi trabajo académico y de investigación. También quisiera agradecer a la Universidad Siglo XXI de Córdoba, Argentina, y a la Fundación Universitaria Área Andina, que, gracias a las cuales se ha firmado un convenio de colaboración y es a través de ese convenio, en el marco de ese convenio, que yo estoy actualmente en Colombia realizando una estancia de investigación. También quería agradecer muy especialmente a la Vicepresidencia del Consejo de Estado, al doctor Ramiro Pasos, y acá al doctor Pedro Javier Barrera Varela, que ha hecho todas las gestiones para que yo pudiera estar acá hoy compartiendo con ustedes para traerles algunas humildes cuestiones sobre el control de constitucionalidad en Argentina, en una visión, en un ejercicio comparativo con el caso colombiano. Bueno, el título de nuestra presentación es el control de constitucionalidad y límites al poder de reforma constitucional en América Latina. Un análisis comparativo de los modelos argentino y colombiano. El objetivo de mi presentación, el objetivo central es comparar los procesos de reformas constitucionales previstos en Argentina y Colombia, a los efectos de arribar a una serie de conclusiones, que no dejan de ser preliminares, respecto de la posibilidad de controlar o no lo actuado por el Poder Constituyente, y si existe la posibilidad de controlar, en qué medida o cuál es el alcance de ese control. Tomamos dos casos, el caso de Argentina, que es el caso que yo vengo estudiando, y el caso colombiano, que justamente son dos países que se presentan como dos casos muy paradigmáticos en lo que hace tanto al control de constitucionalidad como a los procesos de reforma constitucional. Y son dos temas de mucha actualidad, como bien mencionaba el doctor Pasos en la presentación, porque en Argentina, por ejemplo, tuvimos un fallo muy reciente donde cambia la jurisprudencia de la Corte Suprema, y los fallos conocidos de la Corte Constitucional colombiana. Por un lado, entonces, el caso de Argentina es paradigmático porque su diseño institucional o constitucional no contiene disposición alguna acerca de la posibilidad de los jueces de efectuar un control de constitucionalidad sobre lo actuado por el Poder Constituyente. De hecho, ni siquiera tiene disposiciones acerca del control de constitucionalidad. En este sentido, la Constitución argentina es muy similar a la Constitución norteamericana, por lo que, en consecuencia, ha sido en realidad una creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También sus previsiones sobre los procedimientos de reforma constitucional son muy escuetas. De hecho, hay un solo artículo y ni siquiera es del todo preciso ese artículo. Entonces, todo esto deja un importante espacio para la interpretación de la doctrina y, sobre todo, de la jurisprudencia, que es la que fue marcando, digamos, determinados hitos en la evolución de estos dos grandes temas. Por el otro lado, en el otro espectro, Colombia se presenta como un caso paradigmático justamente de lo contrario. Su Constitución tiene precisas disposiciones sobre tres complejos sistemas de reformas constitucionales y dedica un capítulo entero a la jurisdicción constitucional. Acá ya tenemos una gran diferencia con el caso argentino. Pero, además de todas estas previsiones, su Corte Constitucional, a través de la teoría de la sustitución de la Constitución, tan conocida, ha convertido el caso colombiano en un caso paradigmático del control de constitucionalidad y de reforma constitucional porque toma las previsiones concretas, puntuales de la Constitución política, de la Constitución formal, y la lleva un poco más allá. Entonces, eso lo ha convertido también el caso colombiano en un caso paradigmático de estudiar por estas grandes disimilitudes que se ven en ambos países, pero que después vamos a ver que terminan confluyendo en aspectos y que los terminan haciendo bastante similares en la práctica, a pesar de que arrancan, digamos, desde diseños y desde constituciones muy distintas. Entonces, lo que interesa de esta presentación, de este estudio comparativo, es intentar establecer qué límites fijan cada uno de estos ordenamientos constitucionales al poder de reforma y
la posibilidad de ser objeto de control de constitucionalidad. Como decíamos, en qué alcance o en qué medida se puede ejercer ese control de constitucionalidad. Damos brevemente un concepto del poder constituyente, por cuestiones de tiempo y de espacio no nos podemos explayar sobre este tema tan profundo. Les traigo a colación la definición de un constitucionalista clásico argentino, del cual todos los demás constitucionalistas argentinos tomaron este concepto de poder constituyente. Linares Quintana nos dice que es la facultad inherente a toda comunidad soberana a darse su ordenamiento jurídico-político fundamental, originario, por medio de una constitución y a reformar a esta total o parcialmente cuando sea necesario. Entonces, en el primer caso, el poder constituyente es originario, en el segundo es constituido, instituido o derivado. ¿Sí? La doctrina constitucionalista argentina ha seguido básicamente esta misma conceptualización y esta misma caracterización del poder constituyente en Argentina y no ha habido mucha variación. Es importante traer a colación qué es lo que ha sostenido la doctrina constitucionalista argentina sobre el poder constituyente y los tipos del poder constituyente, porque ya vamos a ver cómo esto de alguna manera impacta o es receptado por la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. La teoría constitucionalista argentina, y en cierta medida la colombiana también, es conteste, ¿no?, en clasificar al poder constituyente en originario y en derivado. Entonces, es originario, siguiendo acá también a otro clásico constitucionalista argentino, Vider Campos, lo originario cuando se ejerce en la etapa fundacional o de primigeneidad del Estado, para darle nacimiento y estructura. Y es derivado cuando se ejerce para reformar la Constitución. Entonces, a partir de esta clasificación nos surge una primera duda, un primer interrogante. ¿Se puede volver a ejercer el poder constituyente originario? Obviamente que desde la práctica, desde los hechos, desde el mundo de la política, podemos decir que sí. Obviamente que en cualquier momento cada pueblo tiene la posibilidad de reorganizarse y de darse una nueva constitución. El punto es si nuestros ordenamientos jurídicos permiten este paso o no. En este sentido, la doctrina constitucionalista argentina no ha ahondado demasiado en esta cuestión, la ha planteado, pero no ha hecho un desarrollo doctrinario posterior, simplemente menciona como poder originario al poder que se ejerció en un momento histórico puntual y que ya no se va a poder volver a ejercer, al menos esa es la interpretación que podemos hacer. Y la Constitución argentina data de 1853, es lo que la literatura constitucionalista argentina determina como el momento en que se ejerció el poder constituyente originario, y todo lo que vino después fue poder constituyente derivado. En cambio, en la doctrina latinoamericana, constitucionalista, más moderna, ¿no?, se ha profundizado un poco más sobre esta cuestión, al punto de que se hace una distinción muy importante, ¿no?, entre lo que es la Asamblea Constituyente y la Asamblea Constitucional. La Asamblea Constituyente, de acuerdo a esta nueva corriente teórica, enmarcada en este neoconstitucionalismo latinoamericano, esa Asamblea Constituyente es expresión del poder constituyente originario, es por tanto un poder facultado para sustituir la Constitución. Ese poder constituyente originario se puede haber ejercido en algún momento histórico y se puede volver a ejercer en cualquier otro momento histórico, ¿sí? Una diferencia con el caso, por ejemplo, de la doctrina argentina. La Asamblea Constitucional es expresión del poder constituyente derivado. Como tal, tiene facultad para reformar la Constitución y dentro del marco, dentro de los límites que esa Constitución vigente le impone. Por tanto, no puede sustituir o cambiar totalmente la Constitución. Entonces, desde esta perspectiva, tanto la Constitución argentina como la colombiana prevén una asamblea constituyente, no así una asamblea prevén una asamblea constitucional, no así una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta terminología, la asamblea constituyente tiene la facultad de sustituir la Constitución. Y en el texto constitucional argentino y en el texto constitucional colombiano no encontramos que pueda estar habilitada a sustituir o a cambiar la Constitución vigente. Entonces, aun cuando se hable de una posibilidad de una reforma total, como menciona el artículo 30 de la Constitución Nacional Argentina, no deja de ser esa reforma total dentro o en los límites de la Constitución vigente y por tanto se seguirá tratando del ejercicio de un poder constituyente derivado. En cambio, en otras constituciones latinoamericanas, como el caso de Costa Rica, el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, sí prevén en sus textos constitucionales la posibilidad expresa de que se pueda ejercer nuevamente el poder constituyente originario. Por ejemplo, Costa Rica prevé la instalación de una asamblea constituyente
cuando se pretende una reforma general de la Constitución, y se entiende por reforma general, digamos, un cambio sustancial del texto constitucional vigente. Venezuela dispone que el pueblo, en ejercicio del poder constituyente originario, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la finalidad de transformar al Estado. Por último, Bolivia establece o dispone el establecimiento de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, es decir, plena de poderes, activada por voluntad popular a través de un referéndum. ¿Para qué? Para realizar una reforma total de la Constitución, una reforma que afecte a sus bases fundamentales o a los derechos y deberes y garantías que prevé esa Constitución, o bien que afecte a la primacía y reforma de la Constitución nacional. Entonces, una primera conclusión a la que podemos arribar respecto del poder constituyente, cómo está tratado por la doctrina y la legislación latinoamericana y puntualmente la argentina y la colombiana, podemos decir que no hay posibilidad jurídica de sustitución total de la Constitución en los ordenamientos argentino y colombiano. Ninguno de los dos países prevé la posibilidad de volver a ejercer el poder constituyente originario, al menos si leemos con atención el texto constitucional de ambos países. Esto quiere decir que, obviamente, si se quisiera ejercer, o si se quisiera operar un cambio radical al texto constitucional vigente en ese momento, la única vía posible sería la revolución, es decir, a través de vías de hecho, porque justamente el ordenamiento jurídico constitucional no prevé mecanismos para que se produzca esa reforma. Ahora bien, pasamos a otro tema que nos concierne, que son los límites del poder constituyente derivado. De lo que hemos hablado hasta ahora se desprende que una nota fundamental del poder constituyente derivado es que justamente es un poder limitado, tiene límites. Entonces, esta cuestión de la limitación del poder constituyente derivado también tiene que ver con la rigidez y los distintos grados de rigidez que puedan tener las constituciones. El artículo 30 de la Constitución Nacional, el único artículo que se refiere a la Constitución, a la reforma de la Constitución, establece un procedimiento especial para reformar la Constitución y lo deja en manos de un órgano especial para reformar la Constitución, lo cual ya está fijando un cierto grado de rigidez en el proceso de reforma constitucional argentino. Esta rigidez está dada, por un lado, por el procedimiento, es decir, es uno especial porque es distinto al procedimiento ordinario para la sanción de las leyes. En cuanto al órgano, porque está en manos de una convención especial, distinta, un órgano distinto al órgano legislativo ordinario, es decir, el Congreso. Esto es una rigidez orgánica en términos de Vidal Campos. Y por último, esta cuestión es muy importante y muy interesante respecto a la materia. ¿Existen límites en cuanto a la materia? Las constituciones latinoamericanas, puntualmente la argentina y la colombiana, ¿fijan límites en cuanto a la materia, es decir, qué es lo que puede reformar el poder constituyente? En ese sentido, la doctrina argentina ha elaborado una serie de restricciones materiales o sustanciales al poder constituyente derivado. Estos son límites que la doctrina interpreta, son límites de derecho positivo, de procedimiento y de materia, ¿sí? Y para cierto sector de la doctrina, muy importante sector de la doctrina, hay algunos contenidos o partes de la Constitución que, si bien pueden reformarse, no pueden alterarse, suprimirse o destruirse. Precisamente son los contenidos pétreos, ¿no? Esta expresión que se utiliza mucho en el constitucionalismo argentino. ¿Sí? Vidal Campos nos habla de ciertos contenidos pétreos, que son contenidos que no impiden su reforma, pero sí impiden su abolición. Estos, por ejemplo, siguiendo también a Vidal Campos, pueden ser la forma de Estado democrático, la forma de Estado federal, si Argentina ha sido siempre un Estado federal, la forma republicana de gobierno, la confesionalidad del Estado, menciona Vidal Campos como posibles contenidos pétreos. En el caso de Colombia también encontramos algunos autores que hablan de estos contenidos pétreos, pero lo denominan como elementos esenciales, ¿no? Por ejemplo, el Estado social de derecho, la separación y colaboración armónica entre los tres poderes públicos, es decir, la forma republicana de gobierno, básicamente, la forma de Estado unitaria, el principio de igualdad y no discriminación, los medios de democracia participativa, el régimen político democrático, los derechos fundamentales, etc. Entonces, lo que estaría prohibido sería reemplazar democracia por totalitarismo, reemplazar federalismo por unitarismo en el caso de Argentina o viceversa en el caso colombiano, o sustituir república por monarquía. Esto es, obviamente, lo que
implica la limitación material o sustancial al poder constituyente derivado. Pero en esto es muy importante concluir que la propia doctrina sostiene que tales limitaciones materiales siguen siendo limitaciones de naturaleza jurídica, es decir, impuestas por la misma Constitución, y que no hay disposición constitucional alguna que expresamente excluya cierta materia o ciertas materias del poder de reforma de una convención, ¿no? Si nosotros leemos la Constitución Nacional Argentina, no vamos a encontrar una disposición expresa al menos que diga esta cláusula o esta disposición no va a poder ser reformada. Por lo tanto, es una creación doctrinaria, una creación que han hecho los estudiosos del derecho constitucional. Pero la traemos a colación porque van a tener algún impacto también en la jurisprudencia de los máximos tribunales. Una breve descripción sobre los procesos de reforma en Argentina y Colombia. Como les decía, Argentina tiene un solo artículo, de los 130 artículos que componen la Constitución Nacional, tiene un solo artículo que se refiere a la reforma constitucional, es el artículo 30, y dice que la Constitución puede reformarse en el todo, en cualquiera de sus partes, pero la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros. No dice que debe ser por medio de una ley, pero la costumbre argentina ha hecho que siempre haya sido a través de una ley, siguiendo el procedimiento normal para la sanción de una ley. Además agrega este artículo 30 que esa reforma no se va a efectuar sino por una convención convocada al efecto, convención a la que costumbre también le ha denominado Convención Nacional Constituyente o Convención Constituyente Reformadora o simplemente Convención Reformadora del texto constitucional. Una cuestión importante que planteó este artículo por su brevedad y por ahí también por su falta de precisión fue que no especificó nada más y nada menos las mayorías. Si bien nos dice que es el voto de las 2/3 partes, no especificó, dice de sus miembros, entonces no especifica si es sobre el total de los miembros o sobre los miembros presentes en la sesión, lo cual ha originado importantes y arduos debates en la doctrina e incluso en el propio Congreso. Por ejemplo, cuando se sancionó la ley que declaraba la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional en 1949 durante la presidencia de Perón, lo cual a la larga terminó provocando la caída de esa nueva Constitución. Así como complemento, como dato histórico, la primera Constitución argentina de 1853 se complementa con un proceso de revisión de 1860 y el texto argentino queda conformado en ese texto de 1853-60. Luego hubieron un par de reformas muy puntuales sobre temas muy específicos, sobre algunos artículos puntuales. En 1866, 1898, 1949 se hace una reforma íntegra de la Constitución, pero va a caer en 1957, se restablece el texto de 1853-60 con la reforma del 66 en 1898. Después se va a reformar en 1957 y se agregan 2 artículos. En realidad se agrega un artículo completo y se agrega una frase a otro artículo, o sea que son reformas muy puntuales, muy concisas. Y finalmente la reforma de 1994, que fue la reforma más amplia, que no dejó de ser una reforma parcial, una reforma que vino a incorporar nuevos artículos más que a sustituir o a suprimir otros. Después tenemos el caso de Colombia, el artículo 374, nos establece 3 mecanismos de reforma constitucional. Acá ya encontramos una gran diferencia con el caso argentino. En la Argentina solo se puede reformar la Constitución a través de una convención nacional constituyente, reformadora, previo la declaración de necesidad por parte del Congreso, es decir, que el Congreso actúa en una etapa preconstituyente. Acá en Colombia tenemos estos 3 mecanismos: el trámite integral ante el Congreso, ¿sí?, mediante acto legislativo, el referendo constitucional por el pueblo, mediante un referendo, y la Asamblea Constituyente. Esta, de las 3, es la que más se asemeja, digamos, al caso argentino. Entonces, bien, pasamos ahora al tema nodal, al tema que más nos interesa de esta presentación, que es el control que se ejerce sobre la reforma constitucional. Entonces, traemos a colación esta frase de Vidal Campos: ¿sí? La existencia de límites conduce a sostener que cuando una reforma se lleva a cabo sin respetar esos límites, la enmienda se ve viciada de nulidad, es decir, es inválida, o en términos constitucionales decimos que es inconstitucional o anticonstitucional. Acá hago una pequeña aclaración.
A diferencia del léxico colombiano, en Argentina, cuando hablamos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma, nosotros nos referimos a la inaplicabilidad de esa norma. ¿Sí? Nunca a la derogación, porque como tenemos un sistema difuso, no existe la derogación de normas por parte del Poder Judicial. Entonces, en el léxico jurídico argentino, declarar inconstitucional o declarar inaplicable una norma es exactamente lo mismo, a diferencia de lo que sucede en Colombia, ¿no? Entonces, la primera cuestión que se plantea es quién puede o quién debe revisar lo actuado por el reformador constituyente. Si es el propio Poder Constituyente, es el Poder Judicial, es otro poder constituido. Bueno, la idea es ver cómo ha respondido a esto los textos constitucionales, la doctrina y fundamentalmente la jurisprudencia. ¿Sí? Dijimos que en Argentina la Constitución no dice nada, ni siquiera tiene disposiciones acerca del control de constitucionalidad de las leyes ordinarias, por lo cual ha sido una pura creación pretoriana de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha instaurado un sistema de control difuso casi puro, siguiendo en esto los lineamientos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con algunas particularidades, pero que en esencia no deja de ser un control difuso puro. En cambio, en Colombia sí encontramos disposiciones constitucionales muy precisas que están establecidas en el artículo 241, que dice que corresponde a la Corte Constitucional, primero, decidir sobre la inconstitucionalidad de los actos reformatorios de la Constitución, ¿sí? El mecanismo a cargo del Congreso, pero solo por vicio del procedimiento de su formulación. Y segundo, decidir sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, también solo por vicio de procedimiento en su formación. Ahora bien, vamos a hacer una pequeño paseo, digamos, por lo que fueron por lo que fue la evolución de la jurisprudencia en Argentina y en Colombia respecto de la posibilidad del poder constituido, el Poder Judicial, más específicamente la cabeza de ese Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respecto a sus facultades de controlar lo actuado por el Poder Constituyente reformador. Encontramos tres periodos. El primero empieza en 1963, que va a ser el primer fallo en el que la Corte va a tener que tratar esta cuestión tan delicada, tan importante. Va a ser en el caso Soria de Guerrero. En este caso se discutía una cuestión de forma, se pretendía la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 bis, que es el artículo en Argentina que condensa los derechos del trabajador y de la seguridad social, incorporado en 1957. El reglamento de la Convención de 1957 establecía que para aprobar las reformas debía hacerse una sesión especial que revisara la versión taquigráfica de las sesiones. Esa sesión no se realizó y se aprobó directamente lo que se había discutido en la sesión ordinaria de la Convención. Entonces, en este caso, la parte actora pretendía la declaración de inconstitucionalidad, entre paréntesis, inaplicabilidad, de este artículo de la Constitución porque había habido un vicio en la forma, en el procedimiento. La Corte acá, ¿qué va a decir? Va a decir que el control sobre los aspectos formales del proceso de reforma constitucional no son, en principio, revisables judicialmente, porque se tratan de cuestiones políticas no judiciables o no justiciables. Entonces la Corte acá nos va a decir, el Poder Judicial no va a revisar lo que actúa el Poder Constituyente originario. Entonces, de ahí surgieron varias posturas, de decir, bueno, ¿quién lo va a revisar? La mayoría estableció que debía ser el mismo Poder Constituyente, es decir, que se convoque de nuevo una convención y que reforme eso que esa incorporación, esa reforma que está viciada de inconstitucionalidad. Pero ojo, porque en esto la Corte, si bien establece el principio, todo principio tiene su excepción. Entonces hay dos pasajes de este fallo muy breve de la Corte que hay que tenerlos en consideración. Uno de ellos que dice que, por un lado, que estas cuestiones no son justiciables como principio, es decir, en principio no lo son. Y después, en el considerando número 3 de ese fallo breve, dice que tal principio solo cedería en el supuesto de demostrarse la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley, o en este caso, de la reforma constitucional. Es decir, que tiene que haber una falta ostensiva en el procedimiento, una falta grave en el procedimiento que se llevó a cabo para incorporar la reforma. En ese caso,
la Corte está diciendo nosotros podríamos eventualmente ejercer un control de constitucionalidad sobre lo actuado. Pero lo deja ahí como una posibilidad. Recordemos que para hacer un panorama así muy grande, muy ligero sobre el control de constitucionalidad, sobre una reforma constitucional en Argentina, tengo que decir que en Argentina desde 1853 hasta la actualidad han habido solo 3 fallos de la Corte Suprema que han tratado la cuestión, y de los cuales, de los 3 fallos, solo uno declaró la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Y para colmo, en el último de los fallos se revoca ese precedente y como que se restablece la vigencia de ese artículo derogado en este segundo fallo que va a dar inicio al segundo periodo en Argentina. Es un periodo que se inicia en 1999, cuando se dicta el famoso caso Fay, un ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que pedía la declaración de inconstitucionalidad del artículo 99, inciso cuarto, tercer párrafo de la Constitución Nacional, que establece, incorporada en 1994, que establece que los jueces federales, al cumplir 75 años de edad, necesitan un nuevo acuerdo, un nuevo nombramiento por parte del presidente con el acuerdo del Senado. Y este procedimiento se iba a seguir cada 5 años. Entonces, acá el ministro Fay, que ya había cumplido en ese año 75 años, y que el presidente lo quería jubilar, presenta un amparo y va a pedir la declaración de inconstitucionalidad de esta norma. Acá la Corte hace una extensa argumentación. Básicamente lo que va a hacer es aceptar la posibilidad de control sobre la reforma constitucional y además va a declarar inconstitucional este artículo incorporado en 1994. Entonces, acá la Corte afirma, ¿no?, la posibilidad del Poder Judicial de ejercer el control de constitucionalidad, aunque en este caso el control está limitado o se ejerce solo sobre cuestiones formales. Y en esto es muy preciso la Corte, expresamente dice que no va a controlar cuestiones de fondo, no le corresponde, porque en los fallos de las instancias inferiores se hablaba de la afectación del principio republicano, por ejemplo, o sea que se afectaba la inamovilidad de los jueces y se afectaba el principio republicano. Entonces la Corte dice no vamos a entrar en esas consideraciones porque eso es materia de fondo y nosotros no podemos revisar cuestiones de fondo o cuestiones sustanciales. Y además lo interesante es que se remite justamente al caso Soria. En este caso Soria, donde la Corte había dicho que en principio no revisaba lo actuado por el reformador constituyente porque eran cuestiones políticas no judiciales, salvo que se diera un caso de falta grave, ostensible en el procedimiento seguido para reformar la Constitución. Y por último, el tercero de los casos, muy actual, del año 2017, con una Corte Suprema con una nueva integración, es el caso Schifrin, también de un juez federal afectado por este artículo 99, inciso cuarto. Y acá la Corte es un fallo muy importante porque la Corte acepta la posibilidad de control, va a decir, sí, nosotros tenemos esta facultad de controlar, pero sosteniendo que en ese control lo debe ejercer con la máxima deferencia al órgano reformador. Revoca explícitamente su precedente en el caso Fay, porque dice que la interpretación no puede ser restrictiva, como lo había hecho la Corte en el caso Fay, de manera de limitar severamente la soberanía de la Convención. Por el contrario, el criterio de interpretación debe ser amplio, extensivo, y en caso de duda debe juzgarse a favor de la plenitud de poderes de la Convención Constituyente. Va a establecer que ese control es un control de excepción, ¿sí? Solo interviene en caso de marcada excepcionalidad, en que el apartamiento por parte del órgano reformador sea grave, ostensible y concluyente con respecto a los temas habilitados por el Congreso. En ese sentido, sigue una línea similar a lo que había fijado la Corte en los 2 precedentes anteriores, en el caso Soria y en el caso Fay. Pero acá lo más importante de este fallo es la conclusión a la que llega, es que fija un nuevo estándar de control. Aunque deferente y respetuoso de la voluntad soberana del pueblo expresada por la Convención Reformadora, dice que puede ser aplicado en 2 supuestos. En un primer supuesto dice, cuando se demuestre categóricamente que existe una grave, ostensible y concluyente discordancia sustancial que haga absolutamente incompatible la habilitación conferida y la actuación llevada a cabo por la Convención Constituyente, o, y esto es más importante todavía, el segundo punto, cuando lo decidido por la Convención afectara de modo sustantivo y grave el sistema republicano como base del Estatuto del Poder Constitucional o los derechos fundamentales inderogables que forman parte del contenido pétreo de la Constitución. O sea, acá está tomando la doctrina
y está tomando esta teoría de los contenidos pétreos, ¿no? Lo está llevando a nivel jurisprudencial. Entonces, tenemos un primer control sobre la forma, que venía sucediendo así desde el caso Soria, el caso Fay, lo reafirma en este caso, y además agrega un control sobre la materia, lo cual ha hecho que el poder de control de la Corte Suprema Argentina sea bastante amplio, ¿no? Controla la forma y controla la materia, es decir, ¿qué es lo que reforma ese poder constituyente reformador? En Colombia, bueno, otra vez dijimos que la propia Constitución fija expresamente la posibilidad de la Corte de ejercer control sobre una reforma constitucional, control que solo está limitado a cuestiones de procedimiento y así lo dice expresamente su Constitución. Sin embargo, y a pesar de esta habilitación expresa de la Constitución, la Corte Constitucional, a través de sus propios precedentes, ¿no?, ha ido un poco más allá en sus facultades de revisión. Entonces, la Corte colombiana se muestra así como un caso paradigmático del control constitucional de la reforma constitucional por medio de su doctrina de la sustitución de la Constitución, que además la ha ejercido en varias oportunidades, es decir, que ha ejercido su control de constitucionalidad sobre la reforma en varias oportunidades, y que además le ha permitido revisar el contenido de una reforma, y no solo vigilar el respeto de los aspectos, de los aspectos procedimentales. Tenemos también dos periodos en la evolución de la Corte colombiana. En el primer periodo, la Corte hace una interpretación más literal del artículo 241, inciso primero, donde dice que tan solo ejerce el control sobre el trámite de la reforma, verificando que no se hubiera incurrido en ningún vicio de forma relacionado con la publicidad o la consecutividad, por ejemplo, siguiendo esto a Quinche Ramírez. En el segundo periodo, a partir del año 2003, nace la doctrina de la sustitución, ¿sí?, en la sentencia C-970, en la 971 en el 2004, en la sentencia C-140 del año 2005, acá la Corte colombiana va a dar origen a esta teoría de la sustitución de la Constitución. Entonces, en este periodo actual, donde la Corte declara su competencia para ejercer control, tanto por vicios en el trámite como por vicios de competencia, es decir, para verificar que el Congreso, en el ejercicio de la función constituyente, se haya limitado a reformar la Constitución y no a cambiarla o a sustituirla. Algunas conclusiones que podemos extraer de este somero análisis de los sistemas jurídicos, doctrinarios y jurisprudenciales, los casos de Colombia y de Argentina, podemos decir en primer lugar que nuestros ordenamientos jurídicos son herméticos, en el sentido de que no permiten el cambio de sistema, al menos no en los textos constitucionales, más allá de que por ahí la Corte colombiana ha hecho alguna referencia en algunos fallos, y por tanto la única vía serían las vías de hecho para cambiar esa constitución de forma plena. Por otro lado, las posturas de ambas cortes tienden a expandir sus competencias en materia de control, ¿sí? Y es interesante ver que realizan una argumentación muy similar en lo que hace a la competencia del órgano reformador, como lo hizo la Corte Argentina en el caso Fay de 1999, que de alguna manera también es ratificado en el caso Schifrin, y en la sentencia C-970 de la Corte Constitucional colombiana. Pero con dos diferencias importantes, ¿no? En el caso argentino, el control sobre la forma y la materia se aplica sobre lo actuado por una convención constituyente, mientras que en Colombia, en principio, ese control se ejerce sobre los aspectos legislativos del Congreso. Entonces, una conclusión importante es que hay un poderoso control por parte del Poder Judicial sobre el Poder Constituyente. En Argentina es más bien teórico, porque se aplicó una sola vez, o sea, hubieron 3 fallos nada más que trataron la cuestión, de los cuales uno solo declara la inconstitucionalidad de un artículo que estableció en la Constitución, pero si bien así es teórico, desde la teoría se ha argumentado o se ha elaborado un control de constitucionalidad bastante amplio. Colombia, en cambio, su Corte ha hecho un esfuerzo argumentativo para llegar a controlar cuestiones de fondo a través de la habilitación constitucional de revisar solo cuestiones de forma. Y en los hechos ha ejercido este control en un número importante de ocasiones. Entonces, en su último precedente, en el caso Schifrin, la Corte Argentina dio un paso atrás y un paso adelante en materia de revisión de lo actuado por el Poder Constituyente. ¿Por qué? Da un paso atrás porque dice, vamos a fijar un estándar que sea más respetuoso de la soberanía de la Convención Reformadora. Por tanto, vamos a restablecer la vigencia de ese artículo
que esta misma Corte, en el caso Fait, lo había anulado, lo había declarado inconstitucional, porque debemos ser muy respetuosos de la soberanía del Poder Constituyente. Y no observamos que hayan habido errores gruesos o fundamentales en el proceso de reforma. Pero también, al hacer esto, reafirma, ¿no?, que puede controlarlo, como ya lo venían sosteniendo en Soria y en Fait, pero que además este control no es solo sobre cuestiones formales, sino que esta es la primera vez que la Corte va a decir en términos expresos y contundentes que el control se ejerce sobre la materia. Entonces, también, ya antes de concluir, hacer algunas observaciones sobre las similitudes que existen en argumentaciones referidas a la competencia del órgano reformador que hace la Corte colombiana con la Corte argentina. Si la Corte colombiana, si en esa primera sentencia del 2004, nos dice que cuando tal sustitución se produce como consecuencia de la actuación del poder de reforma, existe un vicio competencial, porque dicho poder de reforma habría desbordado el ámbito de su competencia y habría incursionado en terrenos reservados al constituyente primario. Y por lo mismo está sustraída del ámbito competencial del poder de reforma constitucional. El concepto de sustitución trasciende la dimensión puramente formal. La noción apunta a unas diferencias materiales y no meramente formales. Por lo mismo, no es cuantitativa, sino cualitativa. Así que de lo formal pasa al análisis de lo material. Sigue la Corte colombiana, dice el poder de reforma no puede afectar la división del poder constituida a favor del Estado democrático, pues como organización política resulta ser uno de los principales fundantes, de los principios fundantes del Estado social de derecho. Es un principio intangible, si no se puede tocar, contenido pétreo o elemento esencial, como se llamaba la doctrina colombiana, que solo puede ser modificado por el constituyente primario. La Corte Argentina ha sostenido, en similar situación, porque la Corte Argentina está haciendo un análisis, recordemos que en el caso Fait, solo sobre cuestiones formales, no va hacia el fondo de la cuestión, así lo ha dicho expresamente en ese fallo, pero sin embargo termina haciendo consideraciones en definitiva sobre cuestiones materiales desde lo formal. Nos va a decir la Corte en este fallo si la esencia de nuestro sistema de gobierno radica en la limitación de los poderes, que es la limitación de los poderes, la división de poderes, de los distintos órganos y en la supremacía de la Constitución, ningún departamento puede ejercer lícitamente otras facultades que las que le han sido acordadas. Y si se produjese un desborde, ¿no?, acá con una terminología similar a la Corte colombiana, de los límites de la atribución, ello implicaría que dicha potestad ejercida no fuese entonces la de la Constitución, y allí es donde la cuestión deja de ser inmune a la revisión judicial por parte del tribunal encargado de preservar la supremacía de la ley fundamental. Por último, va a decir en este caso, estas consideraciones son plenamente aplicables al poder constituyente derivado. La facultad de reformar la Constitución no puede exceder el marco de la regulación constitucional en que descansa, y que las facultades atribuidas en nuestro sistema constitucional a las convenciones constituyentes están, en efecto, limitadas. Entonces, como conclusión final, se observa así que a través de distintos procedimientos y caminos argumentales, ambas Cortes extendieron el poder de revisar lo actuado por los poderes constituyentes. Más allá de las diferencias, ¿no?, en cuanto al diseño constitucional, a las habilitaciones expresas o no, en los hechos ambas Cortes ejercen un control sobre lo obrado por el poder constituyente, tanto en lo formal como en lo material. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación, el doctor Pedro Javier Barrera, relator de Asuntos Constitucionales de aquí de la Corporación, hará algunos comentarios y algunas conclusiones. Muchas gracias. Quiero agradecer a nuestro vicepresidente, al doctor Pasos, y por supuesto esta estupenda conferencia del profesor Cristian. Definitivamente, pues son bastantes las coincidencias y más que unas conclusiones, quiero hacer una apertura al debate. La primera premisa sería desde la dimensión político-jurídica. Y bueno, aquí entonces es cuando nosotros decimos, serán necesarias tantas reformas constitucionales al texto de la Constitución, o se puede
desde la Carta Política, llevar a cabo todas las modificaciones de política pública y política legislativa. Es decir, entre la Constitución y la ley hay un diálogo abierto, hay un carácter abierto, y no podemos entender que para efectuar una política pública es necesario modificar y tocar el texto constitucional. Y pongo un ejemplo, el sistema de salud, básicamente en Colombia, se ha modificado por una ley. No necesitamos constitución para una nueva política pública en materia de salud. ¿Y cuál es ese límite? Si ya pasamos de 45 reformas constitucionales en Colombia, lo que da casi un igual número de sentencias sobre sustitución constitucional. ¿Acaso no es tiempo de dejar de modificar la Constitución para llevar a cabo las funciones propias de los otros poderes constituidos? La segunda premisa tiene que ver desde un plano de la filosofía del derecho. Y la teoría de la sustitución tiene un argumento bastante fuerte, y es que no cualquier disposición, no cualquier precepto puede ser derecho válido. Y por eso hay una pretensión de justicia, y el positivismo axiológico incorpora ese criterio de validez. Por eso es bastante fuerte esta teoría, y es un argumento que hay ciertos límites, así no estén escritos en los textos constitucionales, pero sí los tenemos, por ejemplo, en la Constitución de Brasil de 1988, en el artículo 60, hay unos límites explícitos, cuáles aspectos no se pueden modificar, no se pueden sustituir. Sin embargo, aún así, si carecemos de estos elementos en el texto constitucional, apelando a ese positivismo axiológico, donde el derecho tiene una apertura hacia los valores ético-políticos, hay una pretensión de que las normas sean justas, o por lo menos que no sean extremadamente injustas, y es un argumento que nos da la filosofía del derecho y que es bastante válido para construir esos elementos. Los principios del derecho, los valores, sin duda alguna son unos límites inquebrantables. La tercera premisa tiene que ver en esa dimensión de prospectiva. ¿Qué va a pasar cuando en Colombia ya estamos cerca de las 13.000 demandas de inconstitucionalidad, cuando tenemos más de 6.000 sentencias proferidas, gracias a que es una acción pública, a que predomina el principio pro actione, según el cual no hay una técnica bastante exigente para poder demandar por constitucionalidad? Si hacemos un cálculo, tenemos un poco más de 1.900 leyes y tenemos 13.000 demandas. Eso quiere decir que en promedio en Colombia una ley se demanda casi 7 veces. Hay una proximidad entre la ciudadanía y la acción de inconstitucionalidad. Y pues eso nos da unos números bastante amplios frente al caso argentino, donde solo se trató 3 fallos en 3 oportunidades. En Colombia quizás, si hacemos una búsqueda, son más de 50 casos en los que se ha abordado la doctrina de la sustitución constitucional. Y esa visa expansiva, porque tenemos una Corte Constitucional tan amplia que desborda sus competencias, pues es también por cómo funciona la sociedad colombiana. El orden lógico de las cosas es que la transformación social se debe dar a través de políticas legislativas y no con una política judicial. Pues bueno, en Colombia la doctrina de la sustitución casi que es una política judicial, y ya nos acostumbramos a ella. Quizás desde 2003 se viene discutiendo, ya la aceptamos en esos casos fáciles. Por ejemplo, una modificación constitucional que suprimiera el voto de la mujer, eso es antidemocrático, desnaturaliza la esencia del Estado social de derecho, y son esos casos fáciles. O colocar como ejemplo una modificación que exija
para ser congresista de Colombia, para ser senador, no de 30 años, sino de 35 años, uno dice, bueno, este es un caso fácil y hace parte de la agenda legislativa, tal vez no sea una sustitución constitucional. Y abro el debate para esos casos intermedios. No son esos casos donde definitivamente hay certeza de la sustitución constitucional o definitivamente hay certeza que no se está sustituyendo, sino esos casos intermedios como el mérito, que fueron bastante cuestionables, esas decisiones de 5-4, donde se decía si el legislador puede o no modificar el artículo 125 de la Constitución y decir que se inscriban de manera automática los provisionales que se desempeñan en entidades nacionales. Esos casos intermedios definitivamente son los más interesantes y hasta qué medida la doctrina de la sustitución nos puede dar elementos para evitar esos cambios y esas desnaturalizaciones. Más allá del debate teórico, que quizás hay un antecedente bien interesante, el famoso caso debate entre Jefferson y Madison. Jefferson decía, es absurdo que las generaciones futuras estén condenadas a la voluntad de sus muertos, mientras Madison decía, entre los padres fundadores y sus hijos debe haber una conexión, lo que hace inmodificable las posturas constitucionales primigenias. Pero cuando llevamos el tema se ha judicializado en Colombia, ¿cómo podemos, a través de la doctrina de la sustitución, establecer un elemento efectivo? Y además, como bien lo apuntaba Cristian en su conferencia, no tiene que haber un solo control de sustitución, porque, por ejemplo, una reforma constitucional que tenga mayor deliberación y mayor participación, pues eso lo aproxima más al constituyente primario. Ergo, esto implicaría un control débil o un control suave de constitucionalidad en el aspecto material. Pero cuando el Congreso quiere modificar la agenda constitucional, ¿cómo nos sirve esta doctrina para esos casos intermedios, no los casos fáciles, de limitar este poder? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrera. No sé si el doctor Altavilla quisiera una réplica. Sí, además, a todos esos aportes muy valiosos, agregar una cuestión más que surgió en este análisis comparativo. O sea, Colombia no ha tenido todavía reforma a través de una asamblea constituyente, ¿verdad? No se ha convocado una asamblea constituyente. Del 91, claro, del 1991 no. Entonces, una cuestión que surge es, que yo marcaba mucho, que en el caso de Colombia, la Corte Constitucional se ha limitado a declarar inconstitucional los actos legislativos del Congreso. Pero ¿qué pasa cuando una asamblea constituyente modifique la Constitución? ¿Podría la Corte Constitucional aplicar esta misma doctrina de la sustitución de la Constitución y aplicársela a esa asamblea constituyente? Yo considero que sí, digamos, porque los argumentos son exactamente lo mismo, la extralimitación de una facultad, que en este caso se va a fijar el propio Congreso en la etapa preconstituyente, que en ese sentido el trámite similar en Argentina, y además también porque no tenemos previsto, bueno, en la Constitución colombiana no está previsto el cambio total de la Constitución, como vimos que está previsto en Costa Rica o en Venezuela, y por tanto podría lógicamente traer los mismos argumentos que utiliza para derogar o para declarar inconstitucional un acto legislativo del Congreso, para también declarar inconstitucional lo producido por la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, parece también como un análisis de ejercicio y de pensar qué es lo que podría pasar a futuro con una posible reforma a través de una asamblea. Con respecto a lo que mencionabas, en primer lugar, desde la dimensión político-jurídica, si es necesario tantas reformas a la Constitución, nosotros tenemos en Argentina a nivel subnacional, a nivel provincial, una serie de reformas constitucionales que se ampliaron enormemente los textos de las constituciones provinciales. Entre 1980
1983, cuando vuelve la democracia a nuestro país, hasta hace poco. La última reforma creo que fue en el año 2008 de la última provincia. Se realizaron unas 32 reformas constitucionales a lo largo de las distintas provincias, ¿no? Son 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 27 de ellas se reformó la cuestión de la reelección del gobernador. Es decir, que en muchos casos, y esto quedó evidenciado a través de un análisis de los distintos procesos de reforma, que han habido varios estudios, yo he hecho también algunos estudios al respecto, ha quedado evidenciado que las reformas constitucionales se llevan a cabo con el objetivo primario del gobernador de turno, del incumbent, ¿no?, de incorporar la posibilidad de la reforma, de la reelección, por lo menos por un periodo más. En 1983, cuando se inicia la democracia en Argentina, ninguna de las constituciones provinciales preveía la reelección del gobernador. Hoy por hoy todas la prevén, así que todas han pasado por un proceso de reforma en donde han cambiado la posibilidad de reelección. Algunas con un solo periodo, otras con 2 periodos consecutivos, que es lo que no le permitieron acá a Uribe, y otras directamente con una reelección indefinida. También me pareció muy interesante que la Corte en Argentina, la Corte Suprema, ha tenido ocasión de referirse respecto de la constitucionalidad o no de la reelección o de la no reelección de los gobernadores. Por ejemplo, el gobernador de Santa Fe presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque su constitución no le permitía un periodo, no le permitía reelegirse. Entonces, invocaba como derecho el derecho a ser elegido, que está expresamente contenido no en nuestra constitución de manera explícita, pero sí en la Convención Americana de Derechos Humanos. Invocó este derecho, fue a la Corte y la Corte le dijo que no, porque era una cuestión política no judiciable. O sea, acá, todo lo contrario, la Corte Constitucional colombiana hace un análisis sobre la cuestión y habla de sustitución, incluso sería una sustitución de la Constitución, lo cual me parece muy interesante como ante casos muy puntuales, ante casos muy puntuales, cómo van resolviendo cada una de las cortes, que es lo que lleva también a la consideración del último de los puntos que mencionabas, que me parece que en definitiva termina siendo como muy casuístico, ¿no? Hay que ver cuáles son esos elementos esenciales que se pueden cambiar, que no se pueden cambiar, y que si cambiar significa sustituir la Constitución o si simplemente significa reformarlas. Yo creo que en definitiva va a ser algo como muy casuístico, ¿no? Va a depender mucho de las circunstancias y del momento histórico, lo cual también me lleva a la respuesta del segundo planteamiento que haces desde el punto de vista filosófico, de la filosofía del derecho, que nosotros afirmamos, ¿no?, que no cualquier precepto puede ser válido, sino que hay preceptos, podemos decir también, suprapositivos o valores extrajurídicos sobre los cuales el constituyente, ni siquiera el originario, podría sobrepasar. Pero eso también depende de cada sociedad, de cada contexto, que define o redefine cuáles son esos valores suprapositivos que no se pueden tocar o que no pueden ser reformados en un determinado momento histórico. Bueno, eso es. Muchas gracias. No sé si alguien de los asistentes quisiera formular algún comentario, alguna pregunta. Sí, por favor. Entonces le damos la palabra, por favor, que nos habilitaran el micrófono de acá, por favor. Sí. Buenos días. Mi pregunta tiene que ver, usted advertía que en Argentina no hay una regulación positiva sobre la forma en que se tiene que controlar, sobre cómo se controlan las reformas. En Colombia sí la hay, como usted lo advertía en su exposición, y esa regulación dice que la Corte debe limitarse a aspectos meramente formales. Mi pregunta tiene que ver con qué opinión le merece esa ampliación de la Corte Constitucional frente a lo que nuestra Constitución dice que debe ser formal, y si de alguna forma la Corte Constitucional no estaría reemplazando a la Constitución en ese evento
en particular al ampliar ese control. Gracias. Claro. Yo, sin ser un experto, ¿no?, del caso colombiano, simplemente lo traje a colación para contrastarlo con el caso argentino. Me parece muy buena la pregunta a modo de acotación, de que también la Corte Constitucional colombiana estaría haciendo una sustitución de la Constitución, con esa teoría de la sustitución, justamente, fue un juego de palabras. Sí, yo creo que, bueno, si el Poder Constituyente, lo que tendríamos que definir es quién está facultado para controlar el límite, o partimos de las posturas de autores como Gese, donde, bueno, si consideramos que es poder soberano, solo él va a poder corregirlo con posterioridad, o bien, si pretendemos depositar en el Poder Constituyente, en la Corte Suprema o en el Poder Judicial en general, la facultad de revisar lo actuado por otros órganos, siguiendo con esto, ¿no?, la teoría de los pesos y contrapesos, que es cuando se origina toda esta cuestión del control de constitucionalidad en manos del Poder Judicial. Me parece que en definitiva, yo en principio no tengo una postura o una respuesta normativa, es decir, acerca del deber ser o de cuál es lo mejor, sino que simplemente me parece que es una cuestión de decisión de la comunidad política del momento, que es lo que prefiere que se haga, es decir, en quién depositar ese control, a quién elegir como el custodio de la Constitución o de reforma de la Constitución, si es el propio Poder Constituyente o si va a ser los poderes judiciales. En eso también es interesante, es decir, básicamente yo no tendría una respuesta a esa pregunta, me parece que depende mucho del contexto y hay que tener muchos factores. Una respuesta de lo normativo del deber ser me parece que como muy abstracta para resolver un caso muy puntual. Y para ello también traer a colación cómo es que han surgido los sistemas de control, el concentrado, y cómo surgió el difuso. Es decir, no es casual que en un caso se concentre el poder y se le dé mucho poder al Poder Judicial para controlar y derogar normas establecidas o creadas por otros poderes, y no en un difuso en donde es mucho más respetuoso de la soberanía o de la competencia del Congreso de sancionar leyes, ya que provienen de sistemas totalmente distintos. El concentrado viene del francés, en donde había una desconfianza absoluta de los jueces, porque eran la herramienta o la mano ejecutora de los gobiernos absolutistas, ¿no?, de las monarquías absolutistas, y el pueblo francés ha tenido desde siempre, digamos, una desconfianza. De hecho, cuando instauran un sistema de control, va a ser un sistema de control político, ni siquiera de la propia convención ni de el Poder Judicial, va a ser un órgano político. En cambio, en Estados Unidos, con una tradición muy distinta, el juez era el verdadero garante de los derechos individuales frente a los avasallamientos del Parlamento y de la corona británica. Entonces sí decidieron ellos en ese momento depositar en los jueces esta enorme facultad de controlar lo actuado por el constituyente, digamos, o en su caso también para declarar inconstitucional una norma inconstitucional sancionada por el Congreso. Me parece que eso son temas que abordan muchos aspectos, muy interdisciplinarios, es decir, cuestiones de sociología jurídica, de filosofía jurídica, de cuestiones del contexto puntual también, de la idiosincrasia de cada pueblo, en decidir cuál es el mejor modelo o cuál es el más adecuado según esas características. Muchas gracias, profesor. ¿Hay otra pregunta, por favor? Sí, buenos días. La inquietud que me surge después de escuchar las dos explicaciones de las personas que nos han hablado es si en algún evento esa supremacía de la Constitución puede ser preferida por una supremacía del legislador transitorio. Es decir, la Constitución establece unos parámetros y dentro de esos parámetros se señala que hay unas asambleas constituyentes, que hay un grupo de legisladores, o sea, un legislador transitorio, que es el que eventualmente va a determinar el cambio de la Constitución. ¿Y cuál sería
digamos, la decisión del juez que tiene que absolver ese tipo de cuestiones. Entonces se habla que solamente de lo formal, que lo material es intocable, y el doctor Pedro hacía relación a algo que me quedó sonando mucho, y es que dentro de la misma Constitución, sí, y el doctor Cristian también lo decía, así no existiesen normas expresas sobre eso, se pueden concluir a partir de allí. Entonces la cuestión es si necesariamente todo lo que diga ese legislador transitorio eventualmente es lo que ha de tenerse en cuenta para hacer una reforma constitucional. Esa es la pregunta. Supremacía de la Constitución versus supremacía del legislador transitorio. Gracias. Bueno, en ese sentido, la doctrina constitucionalista argentina siempre sostuvo que el poder constituyente era uno solo, tanto el originario como el derivado, un poder que lo ejercía el pueblo en determinados momentos históricos y que quedaba en grado de como de somnolencia, digamos, que quedaba desactivado y que después el pueblo lo iba a volver a ejercer para modificar esa misma constitución, para reformarla, para adornarla, bueno, en definitiva, para adaptarla a las nuevas circunstancias. Entonces, desde ese punto de vista, desde esa doctrina, digamos, constitucionalista, ¿no? Es que tampoco se ve, se vislumbra o se ha discutido demasiado sobre la posibilidad del ejercicio de un nuevo poder constituyente originario. Por eso es que se hace mucho hincapié en la doctrina argentina en que el poder constituyente es uno solo, tiene la misma sustancia, más allá de que en algún momento se lo llame originario y en otro momento se lo llame derivado, ¿no? Entonces, siendo así, siendo que son de la misma sustancia, digamos, no habría supremacía entre el originario y el derivado, en principio, desde esa teoría. Y en definitiva, siguiendo esa teoría, quien debiera, la conclusión del corolario lógico, es que quien debiera resolver sobre la constitucionalidad de esas reformas, de esas nuevas incorporaciones, es el propio poder constituyente, es decir, volver a reunirse el propio poder constituyente para derogar o sacar lo que incorporó y que en definitiva no es concordante con el resto de la Constitución. Una acotación muy pequeña, y pues es que no puede haber una sola fórmula para controlar la reforma constitucional. Por ejemplo, el mecanismo de referendo es el que quizás mayor participación tiene, ¿sí? Sin embargo, no tiene mucha deliberación, pero un mecanismo que garantice participación y deliberación es como si estuviese actuando el mismo poder constituyente originario. Por tanto, y siguiendo un poco a Alexi, habría como una fórmula de sustitución y habría 3 niveles. En ese caso, si garantizamos bastante deliberación y participación, el control del test de sustitución sería débil. Si se garantiza solo uno de estos 2 principios, habría una fórmula intermedia. Pero si definitivamente es el legislador, el órgano derivado que está creando constitución, tiene que haber un control intenso, un control fuerte, y quizás allí se justifique exceder esas competencias del 241 constitucional para mirar aspectos materiales y no solo del procedimiento. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, entonces queremos expresar en nombre del Consejo de Estado un agradecimiento al doctor Cristian Altavilla. Ha sido muy ilustrativo y muy importante. Este es un gran debate que desde el punto de vista del derecho público se plantea hoy en Colombia y que suscita también el interés nacional. En consecuencia, pues reitero mi agradecimiento y bienvenido pues a esta Casa de Justicia. Muchísimas gracias. ¿Sí? Muchas gracias la asistencia y también por